organización. En algún momento vamos a, del cuarto bimestre, si no me equivoco. Sí, del cuarto bimestre. Vamos a avanzar. ¿Qué son en realidad los CRMs? Y una de las más utilizadas, porque además de ser gratuita y utiliza estrategia metodológica, es este CRM de HubSpot. Entonces, vayan acostumbrándose a la página porque tiene harta teoría de dónde sacarle provecho a este tipo de páginas. Hay algunas que son parecidas, lo vamos a ver, como les digo, esto de las herramientas de organización, como el uso del CRM en el cuarto bimestre. Aquí lo que estamos empezando a hacer es trabajar con la delimitación de los objetivos y delimitaciones de empresas. Retomando entonces lo que pasaba. HubSpot nos está dando aquí, como pueden ver, un concepto de lo que es brief. En ese concepto hay una clasificación de los tipos de brief, solo para que lo conozcan. El primer brief, el más conocido y con el que muchos se solamente tienen el término. Piensan que el brief solamente puede servir como un brief publicitario y en muchas ocasiones se van a dar cuenta que esto no es así porque hay varios tipos de brief. El primer brief, ¿dónde estamos? HubSpot. Brief publicitario. Brief publicitario que sirve para presentar la información sobre un proyecto de publicidad. Ojo, resalten si quieren el concepto publicidad. Se compone de varios elementos que proporcionan datos al equipo antes de llevar a cabo una campaña publicitaria. Lo que nosotros estamos desarrollando en la materia es un brief publicitario. Ojo y no se confundan, porque hay distintos tipos de brief. En el brief nosotros nos quedamos en esta parte del brief publicitario, lo que permite tener una mejor organización y flujo de trabajo. En este documento se definen los aspectos generales de la campaña, como los objetivos, algo que es básico en cualquier brief, el mercado hacia el cual se dirige o el target o el público y el presupuesto, además del concepto. Primer tipo de brief. Otros briefs, como el brief de diseño, es el documento que se entrega al diseñador para solicitarle un trabajo de diseño. En este se enumerara toda la información importante de un proyecto a nuestro personal que ve las cuentas de trabajo. En una agencia publicitaria han visto ustedes la estructura y el diseñador gráfico no llega a reunirse con el cliente como tal, solo tiene información necesaria para elaborar a veces las visuales, ¿no? No tienen todo el conocimiento ni tienen todo el alcance ni la disposición del personal que vaya a trabajar en muchos casos. Entonces, el brief de diseño se emplea casi siempre en agencias publicitarias y el director creativo es el que elabora estos tipos de briefs, donde al diseñador le va a decir, con esta información y con estos elementos gráficos, usted tiene que desarrollar tal propuesta visual. Es más común de lo que parece esto. Muchas imprentas solamente hacen eso, ¿no? ¿Qué es lo que obtienen? Un brief para un diseño en particular. Ya no estamos hablando del concepto de campaña publicitaria, que es mucho más avanzado y que será pues mucho más fácil de trabajar. Entonces, el segundo tipo de brief, brief de diseño. Tercer tipo de brief, ahí está, tiene como ven en la página algunos ejemplos que les dejan ver el brief. Ahí está, descarguemos plantilla y estilo de brief de diseño. Aquí como una presentación de cómo se hace. Plantilla. Ya, tienen los datos para hacer el estilo del brief del diseño. Qué tono, qué palabras, qué acciones, cuáles son los objetivos, cómo vamos a medir el éxito, qué pautas, qué información, cómo está compuesta la información. Primer borrador, validación, firmas de validación. Segundo borrador, validación, firma del cliente. Borrador final, validación final, puesta en marcha de la campaña. Entonces, les sirven estas pequeñas guías o ejemplos, porque no tienen que estar pensando y cómo se elabora un brief. Bueno, esto no lo vamos a tocar bien a detalle, solamente con que sepan que exista el tipo del brief de diseño, ya,
ya sirve. Y como les digo, muchas veces van a tener estas plantillas dentro de imprentas o de agencias publicitarias, donde les van a decir, cliente, describen el objetivo de la campaña, describen qué elementos gráficos tienen que utilizar. En algunas imprentas les van a dar inclusive colores Pantón para los elementos visuales. Por ejemplo, en un logo corporativo que puede utilizar una quinta tinta o una tinta plana, les dicen que publicidad hecha con cuatricromía más estas dos tintas planas. Entonces, con esa información, un diseñador lo que va a hacer es diseñar no con colores solamente CMYK, sino va a crear dos tintas planas, dos colores spot y los va a añadir para tener más canales de distribución. Por ejemplo, aquí, si tengo una fotografía, o bueno, tengo cualquier diseño, tengo canales. Estos se supone que están ustedes trabajando con modos de color CMYK, porque no están haciendo trabajos para pantalla, sino harán trabajos para impresión. Ya, entonces aquí tengo mi imagen en los cuatro canales, ya magenta, amarillo y negro, que al final me daría un, bueno, un color general. Y en algunas ocasiones les van a decir, pero se debe añadir un color que está fuera del rango de la paleta del CMYK, no sé, un color como este, supongamos, o para no ser siempre el mismo color, un color como este, que como ven es un color con alteraciones. Lo más próximo al color real con la mezcla CMYK va a ser esto, que no se parece a este color, ¿sí? Entonces, en esos casos, para obtener este color, supongamos que necesito este color por aquí, veamos aquí, capas, creamos una capa y ya, algo más que simplemente una tinta. Ya, ya. Supongamos que sea parte del diseño. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en los canales? En algún momento van a hacer lo siguiente. Aquí, dividir un canal para tener aparte de esta combinación este color que no se obtendrá con una mezcla de cian, magenta, amarillo y negro, como están viendo en, en este en este modificador de colores, ¿no? Que esto sería lo más próximo a la obtención de mezclas de colores. Hay una aproximación en CMYK, pero que les va a dar este color, no el color que están viendo aquí. Ya, entonces lo que harán será seleccionar todo lo que sea parte de ese color. Podría ser así. Gama de colores, seleccionan esto. Estamos capas. Selecciono el color. Pongo tolerancia al 100%. Bueno, esto es más que, más que simplemente esto. Y crearán luego de esto un color spot. En ese color spot, lo que tengo es un canal alfa que lo puedo denominar tinta plana. Entonces ya sé que tengo una combinación de colores y aquí hay un pedacito del color que me ha agarrado con relación a esa tinta. Entonces, ¿qué va a pasar al momento de imprimir? Voy a imprimir la cuatricromía más una tinta plana, en este caso un color extra. Hay formas de hacer la separación, ustedes a veces no tienen que hacer esto, solamente crear la muestra y añadirlo. Por ejemplo, en Illustrator es mucho más fácil hacer ese paso que ir creando canales, solamente decirle al programa que van a trabajar con un color fuera del rango de los colores normales. Si aparece algo. Por ejemplo, aquí. Si trabajáramos con una paleta de colores, ventana, muestras. Entonces tengo algunas muestras y algunas son de características tipo de color cuatricromía. Las convierto en tintas planas y voy a tener esto que será un color que no va a salir solamente de la combinación del CMYK, sino es un color extra. Y al momento de exportar el documento va a aparecer como
un color extra en la paleta de colores. Entonces, para esas cosas, para esos datos bien técnicos, donde esto no es un color de mezcla en cuatricromía, sino es un color aparte dentro de la paleta de colores, no sirve ese brief, porque nos está dando datos técnicos que yo puedo empezar a utilizar para la construcción de logotipos, porque si no, a algunas empresas, caso Viva, no van a poder imprimir nunca el color que es un color verde que no entra dentro del rango del CMYK. Deben acordarse esta figura. MYK, RGB y LAP. Más o menos esto. ¿Qué son los rangos que van a trabajar los colores? Ahora, obviamente, esta imagen solo es una imagen de referencia que, si bien eh, aparenta lo que están viendo, inclusive no es tan real porque tienen muchos de ustedes monitores con lo que están viendo, son monitores RGB, entonces todos estos colores en realidad sí se pueden obtener en una mezcla RGB, y los que tengan ahorita un monitor 4K o estén viéndolo en Full HD 4K con lo más próximo al color lab, sí deben estar viendo una diferencia bien, bien notable entre estos colores y estos colores. Ahora, a lo que me voy, sí, pese a que esto sea visual, el rango del color CMYK solo llega a este espectro. Cuando yo quiero poner colores como el verde de Viva, que debe estar por este lado en RGB, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tener una quinta tinta, ¿no? No solo con CMYK voy a lograr ese color, sino creo lo que han visto aquí, un color que no va a responder a cuatricromía y va a ser un color de tipo tinta plana. En esos casos, la guía del brief, el brief de diseño, les tiene que mostrar esos datos, ¿no? Para que no se cometan errores y no aparezca, pues, esto es más o menos la lógica que pasaría si ustedes utilizaran un verde como este, y la conversión de color les va a dar este tono de verde. Entonces no es, pues, ni siquiera es aproximado lo que van a tener en, en la gama de colores. A ver, para que se note. Voy a poner esta imagen, el verde súper saturado. Como estoy trabajando ahorita en un documento CMYK, ya lo está transformando. Voy a darle el modo de color eh, RGB para que lo puedan ver. Lo pongo en RGB. Han visto que ha hecho una conversión del color. El color que yo quería mostrar es esto. Entonces, la empresa se va a enojar con ustedes, ¿no? Si no entiendo que este color era el que estaba buscando y yo le entrego esto en impreso porque no he seguido una guía de impresión o no he seguido un brief donde me da las instrucciones impresas, bueno, instrucciones de lo que tengo que hacer. Entonces, para esos casos, la agencia tiene que ser responsable con algunos clientes que son exigentes y no cometan este error. En muchos casos ustedes van a decir solamente desde lo que están viendo a su pantalla, es que ese color se ve bien, y que el color se vea bien y que no entiendan o que no quieran forzar al ojo a decir, este color no se puede imprimir porque no se obtiene de una muestra CMYK, va a acabar con este color, con colores así, y bueno, van a tener devoluciones del cliente y algunos reclamos extras. Entonces, para que no pasen estos tecnicismos o que le metan cualquier fuente cuando en el documento, en el brief que tienen para diseñar, ustedes dicen que el documento va a ser escrito con la letra noto serif. Entonces, la fuente que van a utilizar será pues esta. Sirve para eso ese tipo de briefs, para tener en cuenta las recomendaciones al momento de diseñar. Por eso son briefs de diseños. Documento que se le entrega al diseñador para solicitarle un diseño. Se enumera toda la información importante a nivel gráfico. Contempla la voz de la marca, espectro de colores, elementos visuales que se deben utilizar. Aquí
tipografías, fuentes, ilustraciones, modos de ilustraciones, bueno, todo lo que sea necesario para llevar un buen diseño va a estar en un brief de diseño, siempre llevado por parte de la agencia que se ha entrevistado previamente seguramente con el cliente, ha hecho su brief publicitario y solo les llegan instrucciones. Van a ver, cuando empiecen a trabajar ya sea en agencias publicitarias o en imprentas, en muchas ocasiones les van a dar algo como esto, ¿no? Una hojita donde les describan, puede ser una o dos hojas, donde describan cliente, proyecto, fechas de entrega y datos técnicos, como más o menos estos, ¿no? ¿Dónde estará? ¿Qué tonos, qué palabras, qué canales? Bueno, algo más desarrollado que esto, más técnico inclusive, y les van a poner esto. Este es un documento que bueno, muchas veces les van a servir a ustedes para desligarse de responsabilidades que no haya visto el cliente o que no haya tomado en cuenta el cliente, porque trabajan con borradores. Cuando ustedes hacen firmar un borrador y diciendo, este trabajo va a salir así, tienen un respaldo que dicen al momento de que le entreguen el material ya impreso por cantidades, pero este documento es con el que hemos quedado de acuerdos. Entonces, ese borrador les sirve a ustedes como una evidencia de que no están haciendo cualquier cosa, sino están haciendo lo que han quedado, ¿no?, de acuerdo con el cliente y lo que les están entregando como pieza final. Pónganse que en el diseño no hayan respetado esto y le hayan puesto cualquier fuente. ¿Dónde voy a saber quién ha tenido el error? Si soy yo el que ha tenido el error o ha sido el cliente el que ha tenido el error. Cuando vean la impresión del borrador, ¿quién era el que ha cometido el error? Y ustedes podrán decir, pero yo le he mostrado cómo iba a quedar el diseño y usted me ha aprobado el, el diseño, por lo cual pueden salvarse ahí en algunos casos de pagar multas, pagar con comisiones o pagar inclusive posición de material. En muchos casos sirve esto. Dime, Adriana. Profe, muchas veces ha habido trabajos donde mm, el emisor no entrega el, bueno, esa plantilla que usted indica, Sí. donde, donde indica qué colores, con qué color se tiene que trabajar, qué tipografía se debe utilizar. Ujú. También, o sea, se podría pedir o no el manual Claro, de identidad. más que el manual de identidad, lo que ustedes trabajan es con este tipo de documentos. Por eso son briefs. Se elaboran bajo una serie de cuestionarios y acaban con algo así, con algo así, bien cortito. Este es un ejemplo de brief publicitario, como hemos visto en la clase anterior. Ahora, un brief de diseño lo que va a incluir son y utilizan algunos colores específicos. Entonces, la pregunta que tienes que realizar con el cliente es decir, sí, utilizamos este color específico. Puede proporcionarme los logotipos de la empresa y seguramente que te van a enviar. O, bueno, ya con el logotipo empiezas a ver los colores institucionales. No actuamos pues en directo, no nos dicen, haz un diseño y nosotros hacemos. Siempre consultamos previamente al cliente para que no salgamos por cualquier lado. Porque si actuáramos impulsivamente, ¿no? Así sea el cliente más chiquitito, a un TikToker que les digan, me ayudas con una publicación, y ustedes dicen ya, te ayudo con una publicación y hacen una publicación que hable, no sé, de política. No tiene relación pues con el cliente. Entonces tengo que preguntarle siempre al cliente, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es el objetivo que tienes en mente? ¿Tienes algunos elementos que tenga que incluir dentro del diseño? ¿Tienes logotipo? ¿Tienes algunos colores con los que trabajas? Inclusive lo que decías, ¿tienes un manual de uso de marca, un manual de identidad gráfica? Y según todos estos elementos, es menos difícil cometer errores, porque al final no vas a descargarte el logotipo de YouTube o de Google y vectorizarlo, ¿no? Si ya tiene el cliente su identidad visual,
te facilitará eso para que salga bien el trabajo. No actuamos pues impulsivamente, no actuamos sin coordinar con el cliente. Ahora, si no existe el cliente, si no existe la relación con el cliente, las agencias son las que se relacionan. Tienen personas que se encargan de las cuentas. Como han visto en la clase pasada, la agencia misma debería darle al diseñador gráfico esto que es propio de las agencias publicitarias, que es el brief de diseño. Por eso las agencias se reúnen con el cliente y a nosotros nos dan un manual de instrucciones, solo seguimos esto en el trabajo de agencias, porque no vamos a pensar en nada más que en organizar los elementos. Los diseñadores gráficos de agencias suelen hacer solamente esto, pero es válido lo que preguntas, porque ahí se ve cómo estamos trabajando actualmente y cómo no cometemos errores, porque si actuamos impulsiva y rápidamente nosotros sin hacer una investigación previa, vamos a cometer más errores, ¿no? Para eso nos sirve el brief, para que podamos organizar toda la información del cliente y ponerla ya sea en campañas publicitarias o como en este caso en un diseño. ¿Me entiendes o quedó algo confusa mi explicación? Sí, profe, lo que pasa es que yo estudié comunicación y hemos trabajado con algunas productoras que nos han hecho el trabajo, hemos solicitado Ujú. y jamás nos han pedido el brief del diseño. Incluso con las imprentas hemos mandado nosotros a hacer material impreso y llega el momento antes de recibir el producto, hemos verificado que los tonos no eran los mismos institucionales y ahí les hemos vuelto a pedir que hagan de nuevo el diseño porque estaba fuera del manual de identidad. Sí, eso es un error. Bien que lo mencionas, porque cuando no se trabaja pues de forma ordenada, lo que pasa es eso, ¿no ve? Les dan un documento a las imprentas y las imprentas lo imprimen como pueden, ¿no ve? Y no van a ver separación de color, no van a ver colores institucional, no les importa nada. Acaban con la propuesta visual y lo mandan a impresión. Ahora, ¿de quién es el error y por qué nos libramos de las culpas? Si la imprenta les hubiera dado a ustedes previamente el documento impreso, y ustedes firmaban que estaban conformes con ese documento, tenían algo como esto, que es un documento bien facilito de hacer. Es un, ¿dónde estamos? En la plantillita. Eh, es un documento tan fácil como ponerles, aquí, ¿dónde está? Esto, borrador, validación y firmas. Entonces, imprimen la hoja antes de mandarlo a imprenta, se llama prueba de color en muchos casos esa pieza impresa, y el cliente firma para validar que esto es como quieren que salga. Ahí en esa prueba de color es donde se va a verificar pues que estén bien las tipografías, que esté bien la redacción, que no sé, los márgenes sean correctos, que los tamaños sean correctos, que los colores sean los adecuados. Si ustedes firman como clientes, la imprenta se está pues desligando de responsabilidades porque les ha mostrado cómo iba a ser la pieza final y ustedes pues tendrán que aceptar que ha sido parte de ustedes el error, parte del cliente el error y no de la imprenta o de la agencia publicitaria. Por eso se trabaja con esto. En el documento, ni siquiera un documento, sobre la misma prueba de color, podrían hacer que el cliente firme, cosa de que en la empresa que acaba dando el servicio ya no tendría tanta culpa, o sea, no tendría por qué reponer un diseño que ya estaba validado por el cliente. Para eso sirven pues estos pasos lógicos. Si ustedes hubieran firmado un impreso donde decían, sí, estoy conforme, y les dan otra cosa que no es igualito a la prueba de color que han sacado, entonces, ¿quién tiene la culpa? Tiene la culpa la imprenta, y la imprenta tendrá pues que volver a hacer el trabajo porque no es igual a su prueba de muestra de colores. Entonces, muchas veces sirve esto para desligarse de responsabilidades. Dime, Abigail, te escucho. Dicen, buenas
noches. Buenas, buenas. Por decirle, si me dicen que se lo haga el diseño y demás así institucionales, ¿cómo puedo llegar al color? ¿Cómo puedo adquirir su color para no tener esos problemas más o menos? Porque a Eh, veces siempre no dan, creo, los colores exactos y entonces uno, por decirle, es un color rojo bandera, entonces otro color rojo es y entonces ellos me esto, tendrían que dar, digamos, la paleta de colores o yo tendría que adivinar más o menos. no, en realidad cuando trabajan con instituciones serias, ¿ya? Con instituciones reales, les pueden pedir un manual de uso de identidad corporativa o manual de identidad corporativa. En los manuales de identidad se van añadiendo varias cosas. Ahorita ustedes están pasando la materia de diseño de identidad de marca, identidad corporativa. Y ahí les enseñan cómo un manual de identidad. A ver, vamos a ver uno bien genérico. Sirve para tener estos puntos claros de una marca. A ver, voy a ir por el primer ejemplo que tenemos aquí. ¿Qué tienen los manuales de identidad gráfica o los manuales de identidad corporativa? Primero, suelen tener la construcción del logotipo, cómo se ha desarrollado, cuáles son las características que tiene el logotipo. Tiene una construcción en base retícula para que esto se pueda replicar en una pared, puedan pintarlo esto en una pared. Los pintores, ¿qué hacen? Marcan guías y solamente con las guías pueden hacer pintura sobre una pared. Sirve para esos formatos difíciles donde no voy a tener impresión manual. Entonces necesita sí o sí un manual de identidad corporativa, un dato como este. Después necesito ciertas áreas de protección que les piden. Las áreas de protección casi siempre tienen relación con la letra, con el alto de la caja de, del tag. Bueno, en este caso, aquí nos está poniendo 2X, según esto que ha entendido como un valor de X. El valor de X aquí lo has reflejado como el tamaño del cuadrado según el ancho de la tipografía. Entonces nos dice, el área de seguridad van a ser dos espacios de estos cuadrados. Entonces, no puede haber un elemento que se meta dentro de la identidad corporativa. Otra cosa que les dan aquí en los manuales de identidad corporativa son lo que se conoce como pantones. Entonces, la empresa, la institución con la que están trabajando, y si es, como te digo, una campaña seria y una empresa seria, les va a proporcionar por lo menos esta hoja, donde tengo los colores que van a darme los colores corporativos. En muchos casos, no va a haber una mezcla CMYK. Cuando se trabajan con colores raros que salen del espectro, lo único que les van a poner es un código de Pantón. Estos códigos de Pantón representan a una pantonera. En este caso, a ver si creamos una nueva muestra. Muestras de color. Aquí en las muestras de color puedo ir buscando los colores Pantón, que son solamente estos. A ver si aparece aquí. Pantones. A ver, web, no, aquí no me aparece. Ya, pero son códigos de color. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer con un color Pantón? Respetar solo el tono del color Pantón. Pantón tiene que ver con la cantidad de tinta. Si aquí me está diciendo Pantón 1788C, al buscar la tinta, al momento de comprarla, yo voy a comprar este color. Es como comprar latas de color específicos. Y en tu diseño, lo único que harás, como esto se trabaja con placas, es ponerle cualquier color rojo parecido, no importa en el diseño que le pongas esto, pero al momento de llevarlo a la muestra, aquí tienes que poner el nombre de la muestra, que será Pantone 1788C. Y esto lo cambias a tinta plana. Entonces, estoy diciéndole que este color, aparte de la muestra CMYK, a ver, vamos a hacer esto para que se entienda.
va a tener este color en específico. Voy a exportar solamente esta mesa de trabajo para que veas que no es lo mismo que el CMYK tradicional, sino que se crea una quinta tinta. Ay, por ejemplo, tin, 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 tin. Voy a exportar esta mesa de trabajo. Archivo, guardar como y PDF mesa 2. Escritorio. Y le pongo quinta tinta. Ya, ahí tengo mi versión del documento con esta quinta tinta. Lo voy a abrir ahora en un procesador de PostScript o un documento PDF, que serán lo que trabajan más o menos las imprentas. Aquí lo que ven las imprentas es una revisión rápida primero de los administradores de tinta. Como estás viendo, tengo dentro de los colores que van a salir de un resultado de estos 4 colores, cian, magenta, amarillo y negro. Este amarillo, este naranja y este otro amarillo más mostazo, de color mostaza, salen de la combinación de estos 4 colores. Y tengo 2 colores pantones que son este rojo y este verde. Entonces, lo primero que hacen las imprentas cuando llevas un trabajo con colores spot es hacer esta revisión de cuántas tintas tienen. En algunos casos, esto es un error de diseñador y todo se vuelve colores CMYK. Y estos 2 colores igual van a salir de una muestra CMYK, que no es lo que quiero hacer ahorita, sino que quiero mostrarte la segunda parte, que es esta. En el administrador de colores solo vemos la cantidad de tintas aparte de las que se obtienen con el CMYK. Y después tengo esto. ¿Dónde está? Las comprobaciones. Es esto. ¿Qué es esto? Es una previsualización de la cantidad de tinta que tengo sobre un color. Entonces, aquí me está saliendo RGB. No. Necesito que esto sea CMYK. Aquí está, CMYK. Entonces, este color amarillo lo voy a obtener con 10% de cian y 95% de amarillo, como están viendo en esto. Quiero que vean estos datos. Cian y amarillo, 10 y 95. Este naranja se va a obtener con 86 de magenta y 91 de amarillo. Mientras que este rojo, ya me estoy colocando sobre el rojo, que era una tinta plana, la voy a obtener solamente con una tinta extra. No estoy haciendo la muestra de los 4 colores, sino tengo un color aparte que va a servir para la impresión exacta del color. Ahora, no importa que el color no sea igualito al Pantone, porque esta tinta la van a aplicar con este código. Es un color específico que se compra y que va a servirme para imprimir el color. Ahora, tengo aproximaciones dentro del manual, por eso nos ponen los otros datos que son los códigos RGB, CMYK y HTML. Entonces puedo aparentar en el diseño el color con este código, pero en impresión es importante que se mencione la tinta para que al momento de que compre la imprenta la tinta, compre la tinta exacta y no tenga modificación en el color. Por eso tienen que saber administrar tintas y en algún momento espero que en tercer año se retome la materia de sistemas de impresión, porque muchas veces se cometen estos errores y acabamos con colores que salen dentro de la paleta del color, ¿sí? Entonces, lo que estás viendo es cómo hacen las imprentas este trabajo. Si me acerco al verde, ven, tengo 100% de un color Pantone. Aquí lo he puesto como un color Pantone extra, pero no es una mezcla de CMYK. Aquí no se van a mezclar los colores cian, magenta, amarillo y negro. Solamente es eso. Y ahí ya tengo el dato exacto. Entonces, a la imprenta, bueno, a la empresa con la que voy a trabajar, le pido esto. Ya sé que el tono exacto, si quisiera trabajar con colores exactos de color, voy a tener que trabajar con este Pantone. Si voy a querer aproximaciones, y muchas empresas hacen esto, basan sus logotipos no en un color Pantone,
sino en un color de base CMYK. El color, cuando vean sus identificadores visuales en DIM, van a trabajarlo siempre, casi siempre con la base del CMYK para tener colores de pantalla, RGBs y HTMLs, porque estos están dentro del rango de colores. Y el color del gris, lo mismo. Si quisiera trabajar con el gris exacto, utilizo ese Pantone de color gray C6 y ya tendría el color exacto con el que voy a trabajar. Tienen otras cosas como, por ejemplo, tamaños mínimos y para la impresión y cómo el logotipo se tiene que aplicar según el tamaño máximo o mínimo del diseño. Entonces, si voy a tener menos de 30 milímetros de tamaño del logotipo, le quito el tag. Son instrucciones que les dan con los manuales de identidad. Esto solo funciona con empresas, como están viendo, que sí han desarrollado manuales de identidad. En otros casos, en empresas más chiquititas, bueno, tendremos que hacerlo más, más intuitivo todo este proceso, ¿no? Porque no hay una guía que nos diga qué tengo que hacer yo como diseñador gráfico. Tipos de letras que van a permitirse para el empleo de publicidad, variantes, alternativas de fondos, cómo puede trabajar separando del fondo al logotipo, con qué colores, qué usos no son permitidos para el identificador visual, cambiarle de color al logotipo, cambiarle de tipografía, resoluciones bajas, sombras, bueno, esto se crean dentro de los manuales y bueno, ahí ya no puedo cometer errores, ¿no ve? Entonces, en el brief les dan básicamente información que necesitan las empresas para tener este tipo de impresiones. Como están viendo, va pues acompañado, ¿no? Y se supone que ustedes hasta el cuarto bimestre tienen que desarrollar como parte de la materia de DIM un manual de identidad corporativo, donde van a poner todas las normas que la entidad con la que están trabajando va a tener un resultado como este, que es un manual de identidad gráfico, un manual de identidad corporativa. Entonces, no es que sale de la nada, no es que se inventa la empresa esto. Hay un diseñador que ha trabajado de forma paralela la identidad corporativa. Ustedes como diseñadores, ya cuando están haciendo campañas, se supone que las empresas ya tienen este manual de identidad corporativa y les deberían, bueno, si quieren un trabajo profesional, proporcionar estos manuales. Y aparte también les deberían dar, aparte del manual, el logotipo en un formato editable, que será un vector, ¿no? Un EPS o un formato AI o un SWS, ¿no? Para que puedan escalarlo, redimensionarlo y no deformar los logotipos. Pero no siempre trabajamos pues con empresas serias, ¿no? Y por eso nos pasan logotipos en Word que tenemos que nosotros volver a diseñarlos, rediseñarlos y darles unos colores aproximados. Ahí tampoco creo que haya una queja de es que ese no era mi color porque no tiene una identidad corporativa. Pero funciona más o menos así. Todo va ligado con todo, ¿no? Todos esos procesos van ligados con todo lo que se va haciendo. ¿Dónde estamos? Quedó más o menos la idea, se entiende lo que quiero decir, se entiende cómo se debería trabajar ordenadamente. Lucy, sí, Carlos, sí, ok, espero que sí, porque bueno, a la larga lo van a ir entendiendo mejor cuando ya tengan los manuales de identidad gráfica. Entonces, el segundo tipo de brief solo les da esas guías de diseño. Tercer tipo de brief, un brief de marketing. Aquí en el brief, aparte de los dos tipos de briefs, vamos a ver el brief de marketing. Un brief de marketing no es lo mismo que un brief publicitario. Y ojo con eso, son similares. El brief de marketing se centra en la atracción y la conversión de clientes en clientes fidelizados o lo que se conoce en el marketing como leads, mientras que en la publicidad se trata sobre la campaña publicitaria. Lo que nosotros otra vez estamos haciendo no es un brief de marketing, no estamos tratando de fidelizar clientes, estamos tratando de enviar el mensaje a través de publicidad. No se confundan con el brief de marketing.
inclusive el término no debería confundirse. Este tipo de brief ayuda a las marcas a comunicar el significado de sus productos y servicios. Se trata, por lo tanto, de una carta de presentación de la marca hacia un producto. Este documento contiene un diseño visual que presenta los valores de la marca, información sobre su identidad y los propósitos y el objetivo de generar intereses, o como están viendo, el objetivo general, convertir a un cliente potencial en un cliente fidelizado, conversión de leads. Otro tipo de brief que no es un brief publicitario, el brief de negocios, y este ya no tiene ni siquiera mucho que ver con diseño gráfico. En el brief de negocios vamos a tener información organizada y específica, desde la idea y la concepción hasta el financiamiento de la misma. En un negocio, para hacer cualquier proyecto que se busca, delimitar el objetivo del negocio. Pónganse un brief para, no sé, la construcción de, aunque eso sería proyecto, un brief para cerrar un convenio con la empresa Tigo para que nos publicite. Eso es un brief de negocio. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la idea? ¿Cómo podría relacionarme con otra empresa y buscar el financiamiento de esta empresa? Bueno, porque estamos hablando de negocios. Tiene como finalidad mostrar el alcance del negocio para adquirir inversionistas o conseguir patrocinadores. Otra vez, no es el tipo de brief que vamos a trabajar. Briefs de proyectos. En un brief de proyecto hay una descripción general del proyecto. Igual, no tiene que ver con el brief publicitario. Aquí tal vez haya otra vez confusiones con el brief creativo. Los briefs creativos se relacionan con el brief de diseño. Ojo, con el brief de diseño. En realidad no son lo mismo. El brief creativo hay que entenderlo como el documento que será el puente entre una marca y un equipo creativo para generar un concepto alrededor de dicha marca, que será el eje rector para toda la comunicación que se realice. Entonces, nosotros como diseñadores gráficos vamos a trabajar casi siempre con estos tres tipos de briefs: publicitario, ¿no?, y marketing. En la materia, el tipo de brief que estamos trabajando es el brief publicitario para hacer campañas publicitarias con las empresas, ¿sí? Entonces, el brief publicitario va a delimitar los objetivos de la campaña, el público objetivo y cómo voy a llegar a difundir el mensaje. No me centro ni en el diseño, ni en las ventas, ni en la conversión de clientes potenciales en clientes fidelizados. Solo me centro en el objetivo de la campaña publicitaria, que es lo que estábamos analizando y viendo en las clases pasadas. Entonces, brief, hay distintos tipos de brief. El brief que trabajamos nosotros es un brief publicitario, para que no se confundan. Entonces, ¿dónde estábamos en la clase anterior? Esto ya lo habíamos visto. Vemos que es un cuestionario que va a describir al negocio, donde vamos a tener la competencia, la historia, alcance y lo que el cliente necesita de nosotros como diseñadores. A su vez, vamos a tener más o menos estas preguntas que van a ser las claves para tener un buen brief. ¿Qué voy a decir? Crear el concepto de la campaña publicitaria. ¿A quién voy a decir? Delimitar al público objetivo. ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cuál es el objetivo del mensaje? ¿Sí? ¿Cómo voy a trabajar tanto con la codificación del mensaje como la distribución a partir de los canales o los medios de difusión? En el primer bimestre, por eso vemos cómo hacemos este trabajo de medios. Seleccionan cuál es el canal por el cual va a llegar el mensaje, porque no es lo mismo trabajar con redes sociales que con vallas publicitarias que con spots televisivos. ¿Cómo lo voy a decir? Va haciendo codificación, ¿sí? Creo el concepto creativo en base a texto e imagen. Genero el mensaje y lo tengo que distribuir. Entonces, ¿cómo voy a decirlo? Hace parte de todo ese proceso. Los resultados que espero al decir bueno, los resultados que espero, ¿no? Entonces, tengo un dato numérico, casi siempre va a ser un dato numérico en esto de resultados y no
no un resultado banal como más, bueno, bonito, gratis, mucho, poco, no se trabaja con esos indicadores, se trabaja con indicadores de necesito 1% más, necesito 15% más, necesito 100 seguidores más. Hay un dato que nos va a servir para hacer una segmentación de presupuesto sobre todo. ¿Y cuándo espero ver los resultados? Porque necesitamos tiempos, ¿no? Toda campaña publicitaria que no tenga delimitado el tiempo, puede ser una campaña infinita. Y las campañas publicitarias, como han visto en el primer bimestre, tienen periodos de duración. No puede ser una campaña eterna. Si hablamos, por ejemplo, de una campaña de expectativa, la expectativa no puede durar 3 meses porque la gente pierde el interés. Tienen que ser campañas breves. Campaña de expectativa, ¿cuánto durará? Una semana. Campaña de lanzamiento, ¿cuánto va a durar la campaña de lanzamiento? Pónganle 20 días. Campaña de fidelización o no sé, campaña de venta fuerte. ¿Cuánto puede durar una oferta de promoción? No va a durar 6 meses, si no, no tendría sentido. Gran remate de saldos, que es una campaña de venta fuerte, de enero a diciembre del 2024. Eso no es una campaña, sino es una, no servirá como el término de campaña. No veo resultados en el tiempo, ¿sí? Entonces tiene que haber delimitación del tiempo. Y esto siempre en dos niveles. Uno, desde que se cierre el acuerdo hasta que se tiene la última pieza publicitaria. Y dos, cuánto tiempo va a durar como tal la campaña publicitaria, es decir, desde que se lanza hasta que se cierra la campaña publicitaria. Los resultados esperados saldrán a partir de que se termine la campaña publicitaria. En conclusión, el brief debe ser sencillo y eficaz, ya que va a dar la pauta de dónde se quiere llevar a la empresa a través del diseño, la comunicación y la estrategia de marca. Ya que este es proporcionado por la empresa, debemos prepararnos para preguntar lo correcto y obtener respuestas claras. En esas preguntas claves vamos a tener algunas guías como las siguientes, que son 10 preguntas que vamos a ver luego del receso. Cuando armamos un brief, tenemos ciertas guías de preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Quién tiene el problema? ¿Cuál es el verdadero obstáculo que se oculta detrás del problema? ¿Qué producto, servicio, marca o solución vendemos como respuesta al problema? Todo, como están viendo, todo se centra en un problema inicial, porque si no hubiera problema no habría necesidad de campaña publicitaria. Las empresas no hacen campañas porque sí, encuentran un espacio, no sé, no tengo este público como seguidores. Entonces encuentro un problema. ¿Cómo hago para llegar a ese nuevo público? ¿Cómo hago para introducir el nuevo producto al mercado? ¿Cómo hago para hacer más eficaz mi proceso de venta? Hay un problema por detrás de las empresas y todas estas preguntas van dándonos las respuestas para lo que será luego un brief, porque nuestra audiencia deberá creernos qué motivos racionales y emocionales tiene para realizar la compra, qué diremos y cómo transmitimos nuestro mensaje, qué acción queremos que la audiencia realice después de recibir el mensaje, cómo queremos que la audiencia se siente en relación a nuestra solución. Y así, son preguntas, son 13 preguntas que nos van a ayudar a comprender mejor al cliente y el objetivo de la campaña publicitaria, ¿sí? Entonces, luego del receso vamos a ir desglosando un poquito esto y ver la diferencia entre el brief y el briefing. Muchas veces parecen ser inclusive lo mismo, pero con sus con sus claras diferencias que las vamos a analizar igual luego de nuestro receso. Estamos a las 20:06, volvemos en 10 minutitos, es decir, a las 20:16. Sí, si hubiera alguna duda, los escucho, si no, vámonos al receso.
veamos una breve descripción de lo que es el briefing, que es algo parecido, como ya les mencionaba. El briefing se suele hacer cuando no se tiene primero un brief y a partir de una reunión rápida con el cliente, a partir de un cuestionario, igual que en el brief, voy a tener información relevante para una campaña publicitaria. El briefing, el término mismo viene de un término militar, que sirve, bueno, que ha sido acuñado para describir reuniones en las que se planeaba estrategias a seguir a corto y largo plazo, ¿no? Esto que era pues, utilizado por los militares, como están escuchando, ha pasado de ser simplemente un término militar a ser una categorización de estrategia y en este caso estrategia publicitaria. Entonces, en esa reunión que van a tener en muchas ocasiones con sus clientes, no vamos a poder elaborar un brief como tal, porque el brief tiene un respaldo. Si digo que, por ejemplo, la empresa ha sido creada en 1542, ¿ya? En el briefing tengo que creerle a la persona con la que me voy a entrevistar que la empresa ha sido creada en 1542, mientras que el brief, aparte de trabajar solamente una reunión, bueno, se valida a través de que la información es constatada y, bueno, y verificada bajo una serie de normas. O sea, si el cliente me dice, la empresa fue creada en 1442, con algún documento, con alguna redacción de página web o eh, con cualquier información que avale ese conocimiento, voy a verificar el dato. Mientras que en el briefing solo tengo esa reunión con el cliente y ahí bueno, me voy a ir haciendo la descripción de pasos ordenados de la empresa y tendré que creerle bueno, casi al 100% al cliente, porque es la única información que muchas veces vamos a tener. Como diseñadores freelancers, muchos de los que no trabajen en una agencia publicitaria, no vamos a tener otra opción que elaborar un briefing y no tener briefs con la empresa. ¿Por qué? Porque tema de tiempo, tema de premura, que no hay una organización como tal y solo tengo un cliente y necesito respuestas rápidas del cliente. Entonces, el briefing va a ser algo parecido, pero de forma más resumida, menos formal, menos seria, pero que al final cumple con un objetivo bien parecido al del brief, que es darnos información necesaria para elaborar campañas publicitarias. Entonces, este término militar acaba siendo una estrategia que va a, como dice aquí, de manera inmediata para ver la reacción, movimientos del enemigo, táctica y contraestrategia para ver los pasos que voy a hacer. El briefing en la actualidad se podría resumir como esa reunión que ustedes tienen con el cliente, de manera formal o informal. ¿Qué queremos decir con el formal o informal? Formal sería una reunión en una institución, ambas personas hablando con un horario de un tema en específico y, bueno, una reunión casi siempre dentro de la institución. Ahora, ¿cuál sería una reunión informal? Algo que puede ocurrir inclusive en nuestros tiempos por una videollamada, por un chat o por una serie de chats, donde voy a tener esa recolección de información. ¿Sí? Entonces, estas reuniones ya no son tan formales porque no ocurren dentro de la institución. En la antigüedad, ¿qué se suele hacer con los clientes? Se veían en un sitio público, un café, un restaurante, una plaza o lo que sea, y ahí quedaban los términos de la campaña publicitaria para yo poder entender al cliente y saber qué es lo que necesita, además de los datos que ya me va a ofrecer el cliente, en el que en el que el cliente va a revelar información de la empresa a la agencia, que nos sirve para elaborar un documento, el cual será el punto de partida de la elaboración del brief. En muchos casos el briefing, como es solamente esta reunión informal, va a servir también como la herramienta que crea los briefs, ¿ya? Que puede ser porque a partir de esa información que recolecto con el briefing, puedo tener
también un brief. Depende cómo se lo utilices, pero básicamente sirve para estas dos cosas el briefing. El éxito del briefing consiste en hacer otra vez las preguntas correctas, ver qué es lo que tengo que preguntar sin desviarme mucho del tema. Entre mejores preguntas formulemos, más y mejores respuestas vamos a tener. Cuando mayores respuestas tengamos, más propuestas y soluciones encontraremos para resolver los problemas del cliente y crear una campaña más relevante. Contenido necesario para hacer un briefing y por ende podríamos hablar también de el contenido que se necesita para tener un buen brief. Primero, la descripción de la empresa. Cuando ustedes hacen campañas pago, como por ejemplo, aquí voy a simular una breve campaña pago, como por ejemplo, como con Metaforaz, les está diciendo que van a crear ciertos tipos de campaña. Para esto tengo que tener claro dos cosas. La primera, al cliente, el objetivo del cliente y el público al que me estoy dirigiendo. Por lo menos pongamos esos tres puntos iniciales. Entonces, descripción de la empresa. Cuando pongo descripción de la empresa, lo que estoy necesitando saber es más o menos lo siguiente. Objetivo publicitario. Aquí tengo ventas, clientes, interacción, tráfico, reconocimiento. ¿Qué podemos ver en esto? Estoy empezando a hacer una campaña publicitaria con Meta. Si pongo los objetivos publicitarios en el brief, en esa entrevista que voy a tener, en esa reunión que voy a tener con el cliente, los objetivos de la campaña publicitaria tienen que quedar claros. En el ejemplo con Meta, estos objetivos publicitarios, Meta, la empresa de Facebook, los está reduciendo a mayores ventas, más clientes potenciales, mayor interacción con el cliente, mayores visitas y likes o tráfico o mayor reconocimiento de la empresa. También tienen este otro objetivo que es promoción de una app dentro de Meta, ¿no? Esas apps que les aparecen como pequeños juegos o complementos al mismo Facebook. Entonces, ven que hay una necesidad de tener un objetivo claro publicitario. Esos objetivos, si fuera a hacer la campaña publicitaria solamente por Instagram y por Facebook, que es lo que me permite hacer Meta, me están dando una delimitación. Voy a poner la que es más común para que vean cómo se podría llegar. Tráfico. Cuando empiezo una campaña de tráfico, ¿qué me está diciendo? Consigue más personas, visiten tu sitio web. Una campaña diseñada para llegar a personas al lugar donde haces el negocio. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que me va a enviar a las personas que vean la publicidad a mi sitio web. Entonces, tengo una publicación y me aparecerá un botoncito que me va a redirigir a la página web. ¿Qué estoy logrando con esto? Estoy teniendo más tráfico dentro de mi página web. ¿El objetivo se cumple? Sí. ¿Es lo que quiere el cliente? Puede ser. Puede que quiera más tráfico, puede que quiera más interacción con las personas. Veamos interacción, por ejemplo. En una campaña de interacción, ya lo que voy a tener es esto, anuncios de interacción, interactuar con más personas dentro de una misma red social. Entonces, si el objetivo era tener más mensajes o más comentarios dentro de una publicación, lo que deberías tener claro el cliente es que el objetivo de su campaña será más interacción con el cliente. Ahora no les va a decir, no ve el cliente, es que mi campaña necesita que tenga más interacción. Ustedes tienen que saber leer entre líneas en esa reunión que tengan. ¿Qué es lo que quiere hacer con esta campaña publicitaria? Quiero que la gente haga compras a través de mi sitio web. Puede que una respuesta sea esa, porque eso es un lenguaje más común. Entonces, ¿cuál será el objetivo de su campaña? ¿Cómo yo lo voy a delimitar? ¿Cómo lo escribo? Es una campaña de tráfico que me está direccionando hacia un sitio web. ¿Sí? Entonces, tengo que saber básicamente cómo funcionan las campañas las campañas que pueden hacer con tanto Facebook como TikTok como Instagram para poder ya conocer el mercado como tal. Entonces, en la reunión lo que me importa es saber
los objetivos de campaña. Como están viendo ya en la vida práctica, en el marketing digital pago, ese objetivo de campaña se va a ver igual a pagarle a la empresa Meta para hacer publicidad, para obtener este objetivo de campaña. Después tengo lo siguiente, públicos Meta. ¿Dónde estamos? Volviendo a los ejemplos. Campaña de tráfico. Mira, voy a poner esto. Crear campaña. Ojo, solo estoy simulando, no voy a hacer ningún tipo de campaña. A ver, pongamos esto. Como está en borrador, podrá servirnos. Le editemos. Campaña de tráfico. Primero, ya cuando están construyendo una campaña, Meta les pide, por ejemplo, un nombre de la campaña. Tiene que tener, casi siempre se bautizan las campañas. Y en el brief se pone eso. A ver, veamos un ejemplito de brief, como en la semana pasada. Brief publicitario. Por ejemplo, esto. La campaña se llamará de fax. Supongo que no, esos son, no. Esos son datos técnicos. Campaña. Aquí supongamos la campaña se va a llamar Proyecto durante el COVID-19. Bien feo el nombre, pero se ponen campañas para diferenciar una campaña de otra. A ver, una que tenga un nombre de campaña. Suelen utilizar nombres bien bonitos en el nombre de campaña. No le pone aquí. Supongamos que la campaña se llama I love it, I love it, lo amo o lo que fuera. Entonces, lo que les pide Meta será esto. Categoría del anuncio. ¿Por qué era importante la primera pregunta del brief? Descripción de la empresa. Porque en la categoría del anuncio, yo puedo hacer lo siguiente. A ver, vamos más aquí. Nombre de la campaña, ubicación de la conversión. ¿A dónde quiero que se dirija? ¿A una app? ¿A un sitio web? ¿Al perfil de Instagram? Que se vuelvan llamadas. ¿Cómo se va a volver la conversión? Tengo lo siguiente. Objetivos del rendimiento. Supongamos que sea sitio web. Minimizar el número de visitas a la página de destino. Maximizar clics en el enlace. Entonces, ¿qué puedo hacer como objetivo de tráfico? Eso no tiene mucho que ver. Sino, estos otros puntos, ¿dónde estamos? Ya, lo que nos está diciendo, objetivo por costo de resultado. En un objetivo de costo por resultado, yo puedo poner un número monetario o puedo bajar a esta otra opción de poner un presupuesto diario por campaña. Uno de los puntos que nos está diciendo el brief que es necesario saber, presupuesto. Ahora no van a ser pues ustedes también torpes al decirle, ¿y cuánto dinero tiene a su cliente en la reunión que están realizando? Si no, lo van a ligar siempre el tema de presupuesto con los key performance o los indicadores. Un indicador de rendimiento es decir, cuánto quiero que funcione la campaña. Por ejemplo, en una campaña de tráfico como la que estamos viendo aquí, puedo decir que con 140 bolivianos de presupuesto, no, lo mínimo debería ser aquí 210 bolivianos. Por si acaso, ese dato es importante que lo sepa. En Meta, el presupuesto mínimo por una campaña de un mes es de 209 bolivianos. No puedo hacer campañas de menor presupuesto. Sí, 209,70 centavos va a ser lo mínimo que va a tener una campaña publicitaria por el lapso de un mes. Entonces, campañas de menos presupuesto por un mes no van a funcionar. Ahora, si quisiera hacer campañas por menos tiempo que un mes, tendría que trabajar con presupuestos diarios.
¿no? Y el presupuesto diario mínimo en una campaña de Facebook son los 7 bolivianos. Son dos datos que a la fecha están siendo, bueno, son todavía estándares en presupuestos de campaña. Lo que están viendo aquí, presupuesto diario, 7 bolivianos. Fecha de inicio, del 17 de abril al 17 de mayo. Puede durar un mes la campaña. Por eso el rango de, bueno, si sumáramos 7 por 30, más o menos tendría los 210 bolivianos. Ah, por eso es el mínimo por mes, los 210 bolivianos. Ahora, lo que sí puedo hacer es reducir el tiempo de la campaña. Fecha de fin de la campaña, supongamos que no quiero que sea un mes y sea solo 15 días, hasta el 1 de mayo. Entonces tengo un dato de inicio y de fin con un costo de 7 bolivianos. Ahí empieza a funcionar la lógica del programa. Y con esto, con este presupuesto de 7 bolivianos diarios, lo que voy a lograr con mi alcance, la publicación va a ser vista por alrededor de 1.6, o sea, 1.600 personas y 4.500 personas aproximadamente, que van a ver la publicación, o sea, que por lo menos mientras están deslizando con su dedo en su feed, van a obtener el anuncio como alcance. Ah, y de estas 1.000 a 4.000 personas, de estas 1.600 a 4.500 personas, solamente se estima que 26 personas hagan un clic en el enlace y los direccione a la página web. Entre 26 y 74 personas. Ahora, la media casi en las campañas publicitarias siempre suele ser un punto intermedio entre estos dos, ¿no? Entonces, entre 26 y 74, supongo que la promedio estará cerca a 40 personas que hagan clic en la publicación. Entonces, siendo positivo, si está bien hecho el diseño de la publicidad que me direccione a la página web, entonces va a funcionar esto más optimizado o menos optimizado, ¿no? Si es malo mi diseño, serán 26 personas o quizás 25, 24 personas, pero son datos que según la experiencia del mismo Meta, son lo que vamos a obtener como mínimo y como máximo. Puede variar por 1 o 2 puntos, tanto el mínimo como el máximo, pero ese es el estimado. Entonces, en el presupuesto, lo que hacen ustedes, y si quiere hacer una campaña de tráfico que lo direccione a su página web, que sería lo que estamos haciendo ahorita, ¿a cuántas personas quiere llegar con una campaña publicitaria? Si les dice quiero llegar a 300 personas, no nos alejemos mucho, 300 personas, ustedes bueno, tienen que hacer un cálculo rápido en sus cabezas o en una segunda reunión o en un segundo mensaje. Les dirán, entonces, para llegar a ese número de 300 personas, el presupuesto de la campaña debería ser, le puse mayo. Ah, ya entendí esto. Ok, ahora sí. El presupuesto, como están viendo, para tener a 400, entre 100 y 400 personas es de 50 bolivianos diarios. Esto en un presupuesto total va a ser, ¿cuántos días estamos? Del 18 al 2 de mayo. Ahora que lo hagamos más fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 días. 14 días por 50 bolivianos. Un presupuesto de 700 bolivianos para alcanzar más o menos un estimado. Entonces, solamente pagándole a Meta el presupuesto de campaña debería ser 700 bolivianos. Entonces, si el cliente me dice, quiero llegar a 300 visitas en 15 días, entonces, y les dicen, y solo tengo 50 bolivianos para toda la campaña, para pagarle a Meta. El objetivo posiblemente no se llegue a cumplir, porque un presupuesto mínimo para estos números, como están viendo, según esta calculadora de Facebook
de campaña me está dando un estimado de más o menos 700 bolivianos por toda la campaña. Y ahí es donde empiezan a tocar la realidad muchas instituciones, porque es fácil decir, y si hacemos publicidad por Facebook, y no se dan cuenta que los, el costo mínimo de publicidad no tiene un alcance pues efectivo. Sí, van a tener un número bonito de 2,000 personas han visto su publicación, pero ¿cuántas de esas personas se han quedado un segundo o 1 o 2 segundos viendo la publicación? Que el alcance llegue no siempre se refleja en el objetivo de la campaña, y eso ténganlo por favor consciente. Esto lo vamos a ver recién en el tercer bimestre, no, en el cuarto bimestre, de cómo configurar campañas, sí, pero quiero que entiendan esto, estos estimados, porque en un ejemplo real, ustedes dicen, ¿y de qué me sirve hacer un cuestionario con el cliente para decir cuánto presupuesto tiene que tener o cuánto presupuesto pretende invertir en una campaña? Ya en la vida real, el marketing no se mueve si no tenemos dinero para invertir, ¿no? Si no se invierte en publicidad, los resultados del marketing, que son marketing orgánico, suelen ser pocos, ¿no? A menos de que se haga una campaña orgánica bien estructurada y bien pensada, resultados de campaña suelen ser, suelen ser pobres y ahí se quedan decepcionados ustedes. ¿Y qué he hecho mal? Es la pregunta, porque no la tenemos clara. Y este documento, como están viendo, nos va a dar temas de presupuesto y los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores de campaña? Estos porcentajes. Como les he dicho, no se trabaja con bueno, bonito, más, menos, superior, inferior. No es subjetivo ese dato de indicador se refleja con números, se refleja también con porcentajes. Quiero tener el 5% más de llegada en Instagram. Entonces, ¿cuánto será el alcance del total? Si tengo 1,000 personas que están siguiéndome ahorita, ¿cuánto va a ser el 5%? Tendré que tener 1,050 personas al final de la campaña. 5% reflejan en 50 nuevos seguidores. Entonces, ¿cuánto me va a costar hacer una campaña pensada básicamente en esto? Entonces, todos esos datos ya me sirven para ir armando más concreto la campaña. Después tenemos esto del público meta. Cuando trabajan con públicos, igual las campañas suelen ser segmentadas por dos indicadores, casi generalmente. El primer indicador, la ubicación eh, geográfica. Pongámosle La Paz, Bolivia. Bolivia. Departamento La Paz, departamento de Bolivia. Entonces, ¿dónde se va a realizar la campaña? Aquí estoy delimitando que la campaña va a ser solo ubicada en La Paz. Y como se han dado cuenta, con el presupuesto actual, inclusive mi llegada va a ser mínima, pero es más significativa. Después tengo en datos de cliente potencial, aparte de la situación geográfica, suelo tener el dato de las edades, edad mínima para trabajar la campaña. Supongamos que sea dedicada a personas de 23 años para adelante. Y pongo características del público, por eso se trabaja con públicos objetivos. Si fuera una campaña, por ejemplo, de venta de videojuegos, le pongo un videojuego. A ver, le pongamos Dota. Debería aparecer aquí. No se encontraron coincidencias. No, estoy excluyendo públicos. No, eso no. Idiomas. Puedo hacer inclusive esto. Quiero que se incluya personas que hablen Aymara. A ver si me aparece. Tal vez con la I latina. No me aparece. Pero podría ser una delimitación por idiomas. Después tengo esto, que es importante ya en saber el público objetivo, las edades con las que voy a trabajar. En el rango de edades se recomienda que el alcance no tenga un máximo de 10 años de público objetivo. Es decir, si mi público objetivo van a ser, por ejemplo, mujeres,
de 23 a 33 años, no excederme este rango proporcional de edades. Han visto que ha ampliado el rango de edades. Lo que me estaba sugiriendo Facebook era que sea de 20 a 25 años. Al ampliar el rango de edades, estoy ampliando otra vez el indicador de alcance, porque estoy diciendo que voy a trabajar con más personas. Si pusiera todos, ¿ya? Mi alcance, como ven, está subiendo. Ya no son 4,000 personas, son 5,000 personas. Solo mujeres, 4,000 personas. Mujeres y hombres, 5,000 personas. Con intereses, en intereses puedo ir añadiendo distintos tipos de intereses. Tengo, a ver, aquí puedo ponerle, supongamos, el cine. Lo pongo como interés, cine. Entonces, estoy haciendo una delimitación del público más precisa. Pongamos juegos, videojuegos, game. Los alcances pueden ser más pequeños, como en este caso, pero el cliente no solo va a verlo. Al hacer esta delimitación de campaña, estoy dirigiendo mi campaña publicitaria a un público objetivo. Ese público objetivo tiene estos intereses. Entonces va a haber más interés, como están viendo aquí, por parte del público, y el alcance va a ser quizás un poco menos, pero es más significativo porque estoy haciendo una delimitación del público. Por eso se trabaja desde el brief, el público meta, la campaña, a qué tipo de público quiere llegar. Y este público no puede ser pues un público general, porque han visto en esa misma calculadora de Facebook, los alcances son mayores, pero me está diciendo que de 5,000 personas que van a ver la publicación, solo 20 van a hacer clic en el enlace. En cambio, cuando delimitan, el público se reduce de 4,000, supongamos, se reduce a 3,000, pero el alcance suele ser mayor. Más personas van a darle clic a mi publicación porque estoy haciendo esa delimitación. Y es más importante tener no tanta llegada, sino más seguidores, o sea, que cumple el objetivo realmente de campaña. Por eso trabajan con públicos meta. Y luego tenemos esto, timing, que son los tiempos, como han visto aquí, nos dan un indicador de inicio y fin de campaña. Además de este indicador de tiempo, lo que solemos tener en campañas es un tiempo desde que firman el contrato hasta el inicio de la campaña, donde tendrán que entregar las piezas publicitarias. Y con eso ya va quedando, espero, más claro esto. Tenemos el look and feel, que es en esto del look and feel se trabaja mucho con una estrategia que se conoce como los mapas de empatía. En algunos casos han debido ustedes trabajar en la materia de creatividad, algo similar a esto. Se hace en algunas ocasiones, se crean personajes en la materia de creatividad, han debido crear la historia de un personaje. Y ahí se trabajan los mapas de empatía. Cuando se construye algo, lo que tratamos de hacer es ver características propias de una persona. ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué oye? ¿Qué ve? Esto es entender el mundo de la persona. Un mapa de empatía me sirve para conocer, más allá de la persona empresario, los gustos particulares del cliente, porque muchas veces las instituciones van a verse reflejadas en esa persona con la que ustedes están haciendo el trabajo. Y un mapa de empatía que, por ejemplo, en qué oye, qué dicen sus amigos y familiares de esta persona, ¿no? Que es un tipo emprendedor, sabio, cumplido y responsable. Esos valores que no los vamos a tener tan fácil, que no nos va a decir es que yo soy responsable una persona, ¿no? Lo vamos a entender con este tipo de trabajos, donde los clientes y los públicos objetivos van dándonos otros indicadores que no son relativos directamente con la campaña, sino son sensaciones y percepciones personales que tiene cada una de las personas, cuáles son sus esfuerzos, sus miedos, sus frustraciones, obstáculos. Y muchas veces estos mapas de empatía van a hacer que los productos sean más
humanizados, ¿no? Es que tenga un resultado no tanto de empresa, sino de percepción de lo que siente y quiere decir realmente el cliente, porque recuerden que detrás de las marcas están personas y una buena marca suele tener características de personas, ¿va? Se comportan como si fuera un ser humano. Entonces, en esos casos, la herramienta de look and feel se trabajará con el mapa de empatía o en lo más chiquitito, solamente con estas dos preguntas, ¿qué ve y qué siente? ¿Dónde estaría el que siente? ¿Qué piensa y siente? ¿Qué es lo que tiene por detrás de su construcción la empresa o el cliente? Eso como el look and feel. Y por último tenemos este punto que es importante dentro del brief, que ya sale un poquito de de lo que estábamos viendo en Meta, que son los formatos de entrega y las necesidades técnicas que tienen al momento de hacer una campaña. Por eso vemos también el tema de formatos. En el primer bimestre trabajamos bastante, bueno, trabajamos en 2 o 3 clases, tema de formatos, porque en el momento que ustedes entregan una pieza publicitaria, tienen que saber adaptarla a diferentes formatos. Si vamos a trabajar con Facebook, tienen que estar conscientes que los modos de color no pueden estar en CMYK porque voy a perder colores, tengo que trabajar con resoluciones de pantalla, tengo que hacer varias cosas para tener el formato correcto. Ya desde el mismo software empiezo con tamaños establecidos, ¿no? Como han visto en el formato, un formato de, pónganle carrusel. Carrusel de Instagram. Aquí tenemos en un carrusel de Instagram una secuencia de imágenes que van a estar en formato cuadrado. Esto es una especie de carrusel que al deslizar con el dedo voy a tener todas las piezas del carrusel. Entonces el formato 3 a 10 publicaciones de formato cuadrado que mantengan contenido compartido para dar la sensación de que esto es una imagen secuenciada, ¿no? Una imagen que se conecta entre partes. Entonces tengo que entender los formatos para saber por qué redes sociales voy a trabajar. Por ejemplo, si alguien me dice otra vez, voy a hacer un carrusel para Facebook, eso no es posible porque Facebook no trabaja el formato del carrusel. O me dice, voy a hacer un GIF para Instagram. El GIF no es un formato propio de Instagram, funcionará con Photoshop o desde una tercera plataforma con Instagram, porque son formatos propios de plataformas, ¿no? Nadie dirá, voy a hacer un short de, de Facebook, ¿no? Los shorts son propios de otra red social. Entonces, es necesario que conozcan los formatos, tanto los digitales como los tradicionales. Voy a hacer un afiche, voy a hacer un volante, el volante va a tener tal dimensión, tal tamaño. Entonces, en el brief, lo que voy a determinar, como es una entrevista, como es un diálogo, si mi necesidad es llegar a los públicos y les dicen, entonces quisiera tener publicaciones en Facebook. Ustedes van orientando la discusión y cómo quisiera que sea la publicación. Quisiera que sean videos, quisiera que sean publicaciones estáticas, varias publicaciones, inclusive podrían mostrarles ejemplos de formatos para que el cliente vaya entendiendo qué es lo que realmente quiera. Y en muchos casos también vamos a ver las necesidades técnicas. Cuando hablamos de las necesidades técnicas, estamos hablando de lo que necesitamos aparte para que funcione una campaña publicitaria. Pónganse que va a ser una gigantografía. En la gigantografía, aparte del diseño, yo necesito que la gigantografía esté colocada en un lugar visible. Entonces, tengo que ver una necesidad técnica que será un permiso desde gobernación o desde el municipio para poder colocar la gigantografía. Además, tengo otra necesidad técnica, necesito obreros o personal que haga el pesado de la gigantografía. Entonces, son dos cosas que van a subirle tal vez al presupuesto
de la misma campaña. Entonces, en esa charla, en esa reunión que tienen, se debería ver los formatos y algunas cosas técnicas de la elaboración de la campaña publicitaria. Aquí podrían aprovechar también para ver si tienen los manuales de identidad visual o por lo menos logotipos vectorizados para no estar haciendo un doble trabajo. Bueno, deberíamos cobrar nosotros por hacer vectorización de un logotipo, pero bueno, como estamos en Bolivia, a veces lo hacemos por buenitos, ¿no? Y no nos damos ese tiempo de cobrarle por ese trabajo extra, porque son horas extras, ¿no? Por más fácil que sea un logotipo, requiere que el diseñador tenga conocimiento y le dedique ciertas horas de su vida a hacer ese diseño, así sea lo más fácil que les cueste 10 minutos que no les pagan es 10 minutos que le están regalando a una empresa de forma gratis, ¿no? No se hacen trabajos gratis, como que un médico los visite un domingo a sus casas y les haga una inspección y no le den ni siquiera para el pasaje para que vuelva a su casa el médico. No se hacen trabajos gratis de forma profesional, pero bueno, eso es un punto y aparte que en algún rato se analizará. Bien, en conclusión, entonces vamos viendo ya las diferencias entre el brief y briefing. El briefing es un documento imprescindible para mejorar el entendimiento entre el cliente y el proveedor o el cliente. Hacer un buen uso de ello facilita muchos trabajos del proveedor y permite que el cliente obtenga un resultado más cercano a lo que quiere y necesita. Como sucede en muchas cosas, a veces solo es necesario poner las cosas por escrito para aportar claridad y permitir que el trabajo se haga mejor. Eso que nosotros tenemos siempre como he quedado en esto, hemos acordado esto para que se vea más formal, suele acabar en un documento y los va a mostrar más profesionales, porque van a decir, esto es lo que hemos acordado, esto es lo que vamos a lograr con el objetivo de campaña, esto es el público al que hemos identificado con usted mismo como público objetivo y estos serán los pasos con los que vamos a crear la campaña como tal. Entonces, tenerlo por escrito siempre es mejor, tener documentos que respalden lo que estamos haciendo, va a ver, aparte de hacernos ver más profesionales, va a hacer que los resultados nos fuercen a nosotros también a que tengamos productos mejor elaborados. Brief versus briefing, ¿sí? En, en general, bueno, casi son lo mismo, pero tienen algunos puntos de diferencia. El brief casi siempre va a ser desarrollado por agencias publicitarias. Casi siempre en Bolivia muchas veces se desarrollan a partir de briefings los briefs, mientras que el briefing es desarrollado por el cliente, pero es interpretado por la agencia publicitaria. Esto es un elemento, si bien funcional, es una de las diferencias que existirán entre brief y briefing, a la fecha ya no se cumple tanto porque ambos tienen una interpretación al final de la agencia, ¿no? La agencia interpreta, la agencia termina interpretando o el diseñador termina interpretando las palabras del cliente. Contiene ideas claras, cortas y concisas, ¿no? Esto es un manual que suele estar siempre en una hojita, como hemos visto en los ejemplos, una, dos, hasta tres hojas como máximo. Y el briefing va a ser la descripción actual de la empresa ante los ojos del cliente, porque es nuestro único punto, como hemos visto, de referencia. El brief contiene información verdadera, actualizada y contrastada, a diferencia de lo que hace el briefing, donde nosotros le creemos al cliente. Por eso va a carecer de información contrastada y valorada, ¿no? En trabajos rápidos, si el cliente nos dice, tengo un alcance de 1000 personas en mi página de Facebook, yo tengo que creerle que tiene esas 1000 personas y que mis indicadores pueden llegar al objetivo. En cambio, un brief, como ya es un documento un poquito más serio, si el cliente me ha dicho que son 1000 personas, yo tengo antes de redactar el brief que verificar que estos datos son reales. Contrasto la información y veo si en verdad es información verdadera.
Muchas veces en el briefing no ocurre. Brief identifica las necesidades y objetivos del cliente. En el briefing el cliente sabe lo que quiere y no lo que necesita. Entonces en el briefing vamos a ver una posición bien personal del cliente, mientras que en el brief, como hacemos ya un análisis personal de ese cuestionario donde estaba solamente redactada la información, vamos a tener los verdaderos objetivos del cliente. Sabemos ya bajo interpretación lo que nos estaba tratando de decir el cliente. Brief no tiene un desarrollo definido, va cambiando de acuerdo a las necesidades de la agencia. Mientras que el briefing todavía se denominaría un documento informal, guiado por las preguntas que saldrán de un brief. Entonces, esas son pequeñas diferencias. Lo que se pretende siempre hacer es que ustedes, a partir de esta información casi empírica, casi de manera informal que van a tener con reuniones con el cliente, pasen de tener briefings a tener verdaderos briefs, donde todos estos errores o todos estos problemas que han visto dentro del briefing se pueden solucionar. Puedo contrastar la información para ver si los datos que me ha dado son reales. Y me dice, tengo un Facebook que tiene 7,000 personas. Puedo entrar a su página de Facebook y ver si de verdad tiene las 7,000 personas. Estoy contrastando la información que me ha dado, ¿no? Puedo identificar las necesidades y objetivos del cliente, no solamente ver lo que me ha dicho, ¿no? Me dice, necesito que más gente vea mi página web porque quiero hacer mayor publicidad. Esto es una visión errada del cliente. Yo tengo que interpretar esto que me ha dicho en la entrevista, en ese encuentro que he tenido con el cliente, para sacar las verdaderas necesidades del cliente. En resumen, ¿sí? Para que no se vayan confundiendo. Briefing tiene mucha posición desde el cliente y el brief es una interpretación de estos datos que solemos sacar como clientes. Ahora, si van a trabajar con briefings y no con brief, igual estos datos nos van a servir para tener ciertos puntos de partida para hacer las campañas publicitarias, por lo cual no es malo trabajar solo con briefings. Podría elevarse su trabajo al hacer briefs, pero tampoco se ve mal que nos demos tiempo para la entrevista y que esto no termine como un documento formal, sino son simplemente como un punteo de guías que voy a tener para hacer la campaña publicitaria. Y hasta ahí la diferencia de brief y briefing. Y creo que no nos alcanza para ver el cuestionario. Ya estamos sobre hora. Bien, en la siguiente clase vamos a trabajar con nuestra segunda práctica, donde a partir de estas preguntas que están viendo, vamos a elaborar un briefing con nuestros clientes y con ese briefing vamos a poder crear el brief en el mejor de los casos, ¿sí? en el esperado. Pero por temas tiempo, nos quedamos aquí con la explicación. Ya en la siguiente clase terminaremos esto del brief y del briefing. Al principio suele ser medio latoso y parece que es lo mismo, pero con el paso del tiempo se van a dar cuenta que son técnicas complementarias y no técnicas separadas, así que ambas van funcionando de manera armónica. Bien, esperando que haya sido entendida esta clase, vámonos con la asistencia y ahí terminaremos. Si tuvieran alguna duda, por favor, en la caja de comentarios, escríbanla para ver si podemos darle una respuesta a la duda en concreto. Abigail Adubiri. Presente, licenciado. Gracias. Michael Fernando. Presente, Licen, presente. Gracias, Michael. Presente. Daniela Yara. Presente. Jeremy. Presente, licenciado. Simón. Presente, licenciado. Arley Mario. Juan Tito. Presente, licenciado. Horacio Castillo. Presente, licenciado. Carlos Alfredo. Presente, licenciado. Ayrton Bigmar.
Ayrton, gracias Ayrton. Josué Víctor. Juana Gabriela. Presente. Gracias. Álvaro. Presente, dicen. Carlos Cristian. Carlos Cristian. Presente, licenciado. Gracias. Natalie Valeria. Presente. Natalie Valeria. Paola Adriana. Presente, licenciado. Ariel Matías. Presente, licenciado. Andrés Montes. Presente, licenciado. Daniel Orlando. Presente, Liz. Eric Ezequiel. José Marco. Winnie Carla. Presente, licenciado. Catherine Rodríguez. Presente. Adriana Jimena. Maya Gabriela. Presente, licenciado. Gabriela Lucía. Presente. Lisbeth Mariel. Presente, licenciado. Jazmín Arena. Presente, licenciado. Andrés Ebert. Presente, licenciado. Cristian Zambrana. Presente, licenciado. Viviana Zapana. Presente, licenciado. Y Jonathan Gabriel. Presente, licenciado. Ok, bien compañeros, nos vemos el siguiente miércoles. Tengan un buen resto de jornada. Que les vaya bien, compañeros.